traje la trulla tuya, te traje la trulla tuya, con cariño y sabrosura. Repasó lo que dijo fueron sus logros del 2025, habló de sus prioridades en el 2026 y entró en asuntos medulares para el pueblo de Puerto Rico, como lo es el conflicto que mantiene el gobierno con Luma. Hablamos de la gobernadora Jennifer González. Nos sentamos con ella, visitamos la fortaleza y nos habló en el siguiente reportaje. Conversamos con la gobernadora Jennifer González, su gestión en el 2025, sus prioridades para el 2026, en una entrevista exclusiva para Jugando Pelota Dura. ¿Cuáles, puedes resumir, han sido los mayores logros de esta administración? Bueno, yo te diría el principal reto que siempre tuvimos el año pasado fue el de la energía, la generación. Recordarás que todos los informes decían que para verano del año pasado íbamos a tener 36 días de apagones constantes y nosotros logramos añadir más de 1.200 megavatios de energía en distintas plantas y eso estabilizó el sistema al punto que no tuvimos esos apagones en verano y la discusión de apagones no fue lo mismo que en el 2022 o 2023 o 2024. Así que en ese sentido logramos estabilizar la generación. Hicimos también peticiones para renovar y tener 3.000 megavatios de generación nueva, que eso está en un proceso que está corriendo. Se adjudicaron 800 megavatios de energía temporera, 400 megavatios con baterías Tesla que se están instalando en distintos puntos en Puerto Rico. Así que el tema de generación, la excusa que Luma siempre tenía que te voy a llevar la luz porque no hay generación, o los famosos de relevos de carga, va a ser un tema del pasado en estos 2 años cuando todas estas instalaciones empiecen a operar. El segundo gran logro, yo tengo que decir que es la aprobación de un presupuesto fiscal balanceado certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Eso nunca había ocurrido en el término que la Junta está en Puerto Rico y este es uno de los requisitos para poder salir de la Junta, ¿verdad? Tener 4 estados financieros auditados certificados, certificados balanceados por la Junta y los auditados. El otro tema yo te diría que es los asuntos de manufactura. Nosotros enfocamos nuestro gobierno en crear empleos de mejor paga y a eso conseguimos en estos pasados 12 meses una inversión de 2.200 millones de dólares, 2.2 billones, en la expansión de 17 manufactureras en Puerto Rico con una creación de 4.000 nuevos empleos bien pagos. Estamos hablando de Eli Lilly, estamos hablando de Amgen, Terumo, estamos hablando de Millicent, nuevas compañías que se están estableciendo en Puerto Rico y otras con expansión. Te tengo que decir, la baja en todo tipo, ¿verdad? En asesinatos, en asuntos de criminalidad en comparación con el año anterior. Así que logramos reducir esas estadísticas de crimen. Aumentamos 30 escuelas bilingües en Puerto Rico, que fue un compromiso programático del gobierno con el pueblo de Puerto Rico. 30 escuelas bilingües, 70 nuevas escuelas especializadas en ciencias y matemáticas en nuestro sistema de educación pública. Yo te diría también 13.000 proyectos que están en construcción en este momento como parte de la reconstrucción, a un estimado de más de 16.000 millones de dólares que están corriendo. Te tendría que decir también lo que tiene que ver con carreteras, más de 1.400 millones en inversión de carreteras para atender casi 300 deslizamientos en Puerto Rico en lo que va de año. Hubo cosas que se quedaron en el tintero, que se pudieron haber atendido. ¿Qué de esas cosas se pudo haber atendido que apremia ahora atenderlas en el 2026? Mira, el resto de la reforma contributiva, ¿verdad? Que son bajarle las tasas contributivas a la gente. El enfoque de mi administración va a ser que como una persona que se gana $60,000 va a pagar 33% de contribuciones. Y una persona que se gana 500,000 o más de 1 millón paga lo mismo. Así que aquí es donde nosotros queremos ver una reducción en las tasas contributivas de la clase media, de la clase trabajadora, que al final del camino son el jamón del sándwich. Nosotros aumentamos las deducciones, ¿verdad? Por IRA, por inversiones de retiro incentivado. Trabajamos con los casos de personas con impedimentos, queremos incentivar que más gente tenga niños en Puerto Rico. Así que todas esas deducciones se incluyeron en esta primera parte de la reforma,
Ahora vamos a ir específicamente a esas tasas contributivas. Hay que identificar 600 millones. Hay que identificar sobre Para- 300 para la qué? reforma contributiva. Hay que identificar sobre 300 para lo del impuesto al inventario. ¿De dónde va a salir, además, la Universidad de Puerto Rico, promesas de aumentos salariales a diferentes sectores? ¿De dónde va a salir el dinero, Mira, gobernadora? por eso nosotros radicamos un proyecto de que se congelara el impuesto al inventario por 5 años para darnos, y de hecho es lo que establece la plataforma y el compromiso programático con el pueblo de Puerto Rico, avalado en campaña por todos los representantes, senadores y alcaldes y candidatos del PNP. Y cuando yo llegué me puse de acuerdo con alcaldes federales y asociados y todos estuvieron de acuerdo también. La legislatura hizo otra cosa y aprobaron un proyecto que tuve que vetar. Por lo tanto, yo no puedo en este momento comprometer 300 millones de dólares para sustituir eso máximo cuando la industria ha dicho que eso no va a representarle un ahorro al consumidor en las compras. Así que por eso radicamos nuevamente un proyecto de congelación de impuesto al inventario que nos permita que ese número no siga creciendo para cuando lo vayamos a eliminar, porque lo vamos a eliminar, para cuando lo vayamos a eliminar no tener que resarcir a los municipios en una cantidad mayor a los 200 y pico millones hoy. ¿Y confía en que eso sí se logre Yo aprobar? espero que los municipios lo necesitan, la industria necesita frizar ese aumento, eso le va a permitir al gobierno tener el espacio de identificar recursos para poder suplir eso para una eventual eliminación. Pero decir que se va a eliminar este año no es correcto. No es real. No es real. ¿La Junta de Supervisión Fiscal confía en que apruebe esta reforma contributiva? Mira, hemos estado en reuniones todo el pasado año, desde enero. Personas de la Junta de Supervisión estuvieron en el Comité de Reforma Contributiva en los primeros 5 meses del año, en reuniones semanales. Luego, en agosto, yo personalmente tuve reuniones con miembros de la Junta y el equipo económico de la Junta de Supervisión Fiscal en más de 5 ocasiones, viendo las propuestas que ellas tenían y a finales de diciembre también con el director ejecutivo de la Junta para discutir estos temas. Hay una realidad aquí. La Junta tiene el poder fiscal, pero no el de política pública. Así que ¿a dónde le vamos aquí a rebajar las contribuciones a la gente? Es un asunto de política pública. Así que yo voy a honrar el mandato que el pueblo nos dio para velar por los intereses de la gente. ¿Y confía en que va a haber una reforma contributiva? Sí, ¿Puede decirlo? Sí, con mucha tranquilidad. Con mucha seguridad. Sí, porque yo creo que la gente no tiene por qué seguir pagando los platos rotos del gobierno. El tema de Luma es un tema principal en su administración. Se presentó la demanda buscando esa nulidad de contrato, ¿verdad?, por la extensión que se dio en el 2022. Ahora bien, de lograrse esa nulidad, el gobierno, su gobierno, irá o referirá al fiscal especial independiente o a justicia a aquellos funcionarios que aprobaron esa extensión en el 2022. Todo tiene que hacerse en el debido orden, ¿verdad? En este momento radicamos una primera moción, unas primeras demandas por parte de alianzas público-privadas, que dicho sea de paso, la oposición política que conmigo estuvieron en las elecciones, todos los candidatos queríamos eliminar el contrato de Luma. Una vez yo gano y digo que lo voy a eliminar, entonces se pusieron y estaban a favor del contrato de Luma, ¿verdad? Eso es parte de la política en Puerto Rico. Pero la realidad es que radicamos un primer pleito con las alianzas público-privadas que Luma trató de llevárselo a nivel federal para que no se atendiera en Puerto Rico. Ahí nosotros radicamos una demanda, yo como gobernadora defendiendo los intereses del pueblo de Puerto Rico, y ellos volvieron a radicar una moción para que se fuera a nivel federal. Y nosotros volvimos a accionar porque estamos planificados para eso con nuestros abogados, tanto en el foro estatal como en el foro federal. Este litigio, la nulidad, nos va a permitir el poder entrar en las negociaciones contractuales anteriores. Y por eso le estamos pidiendo al tribunal que en ese año, ¿verdad?, porque estamos cancelando el contrato, nos diga cómo lo vamos a hacer, bajo qué términos, bajo qué condiciones. Tenemos operadores disponibles y dispuestos para entrar en el sistema y yo creo que esto le va a representar ahorros al pueblo de Puerto Rico. ¿Pero contemplaría en algún momento, cuando se resuelva, referir a justicia yo creo que han quedado, que hayan responsables de esa extensión contractual? Yo creo que han quedado en evidencia procesos que no se siguieron con el debido proceso de ley ni siguiendo el margen reglamentario, y por eso estamos donde estamos. Este asunto, ¿verdad?, esta inestabilidad en el sistema eléctrico con Luma pudiese terminar bajo un síndico federal. ¿El gobierno está preparado para tener un síndico federal velando por nuestro sistema energético? Esa es una de las posibilidades. Claro, el tribunal, y por eso estamos acudiendo al tribunal, el contrato original establece que en la cancelación de un contrato hay un año para hacer esa transición. Y nosotros le estamos diciendo al tribunal
guíanos en ese proceso para esa transición y salir. Obviamente hay muchas avenidas que se pueden explorar aquí, tanto a nivel federal como a nivel local. Estamos en el medio de una demanda, así que cualquier expresión que yo haga en alguna de estas direcciones puede ser utilizado en contra del pueblo de Puerto Rico. Así que nosotros vamos a mantener todas nuestras cartas y todas nuestras estrategias, porque esto ha sido una cosa planificada. Cuando al principio la gente decía, pero cancélalo en febrero, cancélalo en marzo, cancélalo en abril. No, aquí hubo que levantar data, aquí hubo que evidenciar, hubo que hacer búsqueda. Yo agoté los mecanismos para llegar a una negociación con Luma. Me reuní con sus ejecutivos locales, con sus ejecutivos a nivel nacional, que daban un acuerdo conmigo y me decían en los próximos 3 meses no pasaba nada, en los próximos 6 no pasaba nada, danos 11 meses más. Y a mí me parece que quieren seguir tomándole el pelo al pueblo de Puerto Rico por no decir la palabra que todo el mundo entiende. Así que yo creo que hay que ponerle un detente a esto. Ese contrato establecía, estamos pagando 139 millones de dólares al año sin ningún tipo de métrica para que ellos estén funcionando. O sea, que te llevan la luz en tu casa y tú tienes que pagar. Este contrato salió un contrato limón. Y de la misma manera que la gente puede reclamar cuando tiene un carro limón, el pueblo de Puerto Rico tiene un gobierno que va a defenderlo de un contrato limón, un contrato malo, que no le ha resuelto el problema del pueblo de Puerto Rico y peor aún, que mantiene de rehén a la gente, porque aquí se lleva la luz cuando les da la gana, ¿verdad? ¿Y quién le responde al pueblo de Puerto Rico cuando cada mes van y acuden al negociado de energía pidiendo aumentos en tarifa, aumentos en tarifa? Otra de las cosas que hicimos para bajar el costo energético fue negociar un término mayor, ¿verdad?, de 7 años en términos de gas, que le va a reproducir ahorros directos. Ahora cuando la primera compra de combustible entre en este mes de enero, nosotros vamos a estar reclamando al negociado que esos 54 millones de dólares en ahorro se le traduzcan directamente a la factura. Bueno, la primera parte de la entrevista con la gobernadora habló de Luma, un poco de reforma contributiva, los planes para este 26 prioridades. Reacción inicial. Bueno, pero que nada, feliz 2026. Déjame presentar al panel con propiedad. Es que ya pues son caras conocidas. Feliz 2026 a los tres y gracias por estar acá. Carmelo Ríos, María de Lourdes Santiago, Luis Javier, gracias por estar acá, senadores. Sí. Y obviamente un día como hoy, bendición a don Carmelo y doña Lidia. Claro que sí. La primera del año. La primera del año. Cuénteme. Mira, yo creo que el análisis que hace la gobernadora es el correcto de dónde estábamos, hacia dónde vamos. Sí. Tiene que girar contra lo que fue su motivo de campaña posterior a la primaria, que se convirtió entonces en el programa de gobierno del PNP, que fue el que la gente avaló con su voto. Y era el asunto de la crisis energética, que hubo un debate en el 2025, si estábamos o no estábamos. Ella gira contra hechos que tú puedes constatar de que tenemos mayor generación, de que ciertamente está la contienda contra Luma, no para que se quede, no para negociar, es para sacarlo. En el asunto de los nichos que tienen que llenar los gobernadores al momento de pasar para renovar ese contrato de la democracia es, ¿qué hay para mí? Yo siempre he dicho que el elector, o el ciudadano, tiene 3 puntos cardinales, tiene cabeza, corazón y bolsillo. Lo piensa, lo padece, pero al final pregunta qué hay para mí. Y la gobernadora pues ha planteado sus logros en diferentes renglones, no tan solamente en energético, sino de desarrollo, en los proyectos que están corriendo, que fue un issue de campaña también, sí. De los 16 billones de dólares que corriendo. Y yo creo que hizo una muy buena entrevista que ahora tiene que tener unas repercusiones adicionales en el 2026 para ponerle en la posición de decir, ok, ya entiendo. Lo dije y lo hice. Sí. María de Lourdes. Primero, sobre el tema energético, a mí me parece preocupante la defensa férrea que hace la gobernadora consistentemente de Genera, como si Genera realmente hubiera puesto al día la generación eléctrica en Puerto Rico. Genera, al igual que Luma, llega con un contrato en el que no tienen que aportar ni un centavo. Lo poco o lo mucho que se haga, lo paga el pueblo de Puerto Rico. Y lo que se va a hacer, lo que se ha anticipado, es seguir forzando hasta el cansancio extremo a las generadoras que ya no dan más, trasladarlas a un sistema de gasificación amarradas a un contrato que no es un buen contrato, no es como lo dice la gobernadora. Eso en el tema energético. Segundo, oye, no te contesto la pregunta de dónde van a salir los chavos de la reforma contributiva. O sea, dio un viraje ahí hacia el tema y habló hasta con notas al calce del tema del impuesto al inventario y nada. Y finalmente sobre el tema educativo. Mira, suena muy bonito decir que si las escuelas tal y cual. Yo no conozco, porque es que la gente habla de educación y no va a las escuelas. Yo no conozco una administración que se haya ensañado contra los niños y niñas de educación especial como la de Jennifer González.
a lo que están sometidas las maestras, cada vez trabajo administrativo que les saca del salón, la orden administrativa que obliga a que se dejen de dar terapia, o sea, ahora terapias de disfagia que la necesitan, por ejemplo, todos los niños que tienen síndrome Down, el departamento no se las quiere, eso no se había visto nada, nunca. Esa es la administración de Jennifer González para los niños y niñas con diversidad funcional. Luis Javier, hay un punto, si en este 2026 no hay un cambio drástico, con el tema de Luma le puede costar. Bueno, yo creo que el país está claro ya de quién es Jennifer González. Históricamente, el primer año de un gobernante, ¿verdad?, es el pie forzado para ver cuál va a ser el comportamiento durante el cuatrenio. Todos los gobernantes se han medido el primer año. La propia gobernadora, cuando estaba en la minoría, decía que Alejandro García Padilla tenía que accionar los primeros 6 meses porque ese era el resultado importante de un gobernador. Pero este primer año fue un año perdido para el país. Perdido porque la gobernadora nos autoinfligió crisis tras crisis. Todas las semanas teníamos una crisis dirigida al carácter de la gobernadora y asuntos internos de peleas entre los propios PNP por el poder. Por otro lado, es un año perdido porque si tú le preguntas al país, no hubo reforma contributiva, no hubo reforma de permisos. La gobernadora, más allá de ejecutar su poder, creó más de 16 comités que ninguno tuvo ningún rendimiento. Pero lo que me parece absurdo es que la gobernadora de Puerto Rico tiene un gran problema, Laisa, y es de credibilidad. Sí. ¿Cómo va a decir que el logro más importante es el logro energético? Por favor, el año que pasó se creó una crisis energética sin precedentes. Primero, no utilizaron bien los fondos federales. Segundo, dijeron que iban a crear un SAL de energía para poder fiscalizar y demandar a Luma por incumplimiento y no lo hicieron. Tercero, aumentaron la factura al 20%. La gobernadora que dijo que jamás iba a aumentar la factura, le aumentó la factura al puertorriqueño y a la puertorriqueña como nunca antes. Dijo que iba a renegociar Genera y fue falso. Lo que dice María Lourdes es cierto con relación a Genera. Ella dijo que iba a renegociar el contrato, que nos iba a ahorrar 600 millones y todo fue una falsa. Por último, dijo que bajo ninguna circunstancia iba a entregarle otro monopolio a New Fortress. Y al final, ¿qué hizo? Firmó y renegoció otro contrato malo. El PNP, que hizo un contrato malo de Luma, que de hecho no te contestó a ti tampoco si iba a referir a aquellas personas que permitieron que ese contrato estuviera por muchos años sabiendo que era nulo, lo que constituye una negligencia crasa en el cumplimiento del deber. Le pregunto a la gobernadora, a todas esas personas que se quedaron calladas durante estos 3 años, que sabían que el contrato era nulo, ¿a todos los va a referir al FEI? Porque eso incluye también a Jennifer González, que era comisionada residente. Bueno, viene una segunda parte y esta segunda parte la gobernadora habla sobre la pugna, ¿verdad? O la división, la falta de comunicación entre el legislativo y el ejecutivo. Deja la puerta abierta, escucha Carmelo, para un plebiscito. Vamos a ver lo que pueda pasar ahí. Además habla de las próximas elecciones. Sobre eso seguimos jugando pelota. Bueno, la idea es que para este 2026 la comunicación entre el legislativo y el ejecutivo mejore, porque si mejora, pues fluyen los trabajos, ¿verdad? Se supone que sea así. ¿Cómo lo ves, Jorge? Exactamente. Vamos a ver ahora qué plantea sobre todo el plebiscito, si viene o no viene un plebiscito. Exacto, si es una estrategia, cómo lo va a hacer. Y la división dentro del PNP en torno a una posible candidatura para el 2028. No, y que ya con el comienzo de año empieza el reloj a correr. Ese ultimátum interno, a ver si los números mejoran o en verano. Vamos a ver la segunda parte del reportaje, amigos. Repasando nuevamente el 2025, el país percibió división, percibió separación entre el Ejecutivo, entre el Legislativo. De hecho, a nivel de medios de comunicación no vimos esas reuniones famosas, ¿verdad?, de gobernador, gobernadora con sus presidentes legislativos. ¿Eso va a cambiar en el 2026? Mira, nosotros sí tuvimos nuestras reuniones. Lo que pasa es que muchas de esas reuniones no hicimos un show mediático, ¿verdad? Pero claro que tuve reuniones con los presidentes legislativos con frecuencia. Siempre van a haber choques entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo fui presidenta de la Cámara de Representantes, así que yo vengo de 14 años en el foro legislativo. Van a haber diferencias, pero hay una política pública que tiene que seguirse, que fue la que el pueblo avaló. Y eso está contenido en las plataformas de gobierno. Claro, la gente sabe, yo cuando digo algo lo voy a hacer y estas son las promesas que yo he estado cumpliendo. Los proyectos que yo he estado radicando son parte de esos compromisos programáticos, se han aprobado gran parte de esos en la primera sesión y en esta sesión que va corriendo. Así que si tú vienes a ver la controversia pública que se dio por nombramiento, yo creo que se tragó
lo que en efecto se ha hecho bien en términos legislativos. Hay un tema en particular y es el tema de las escoltas, hablando de ese consenso que también provocó roce. Hubo un consenso legislativo, también hasta hubo quizás un consenso general en que se debió haber aprobado esa medida que eliminaba las escoltas a los exgobernadores. ¿Por qué la vetó? Yo sé que lo he explicado en varias ocasiones. Pero lo voy a explicar. Yo creo que el consenso es que cuando un gobernador se le encuentra, o cualquier funcionario público, se le encuentra culpable de un delito menos grave o un delito grave, debe perder ese privilegio. Y yo creo que todo el pueblo de Puerto Rico está de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, hacerlo conlleva hacerlo bien, porque una medida como la que se aprobó es para las gradas, porque hay un pleito en el caso de Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón, que le argumentaron al tribunal que ellos tenían un derecho adquirido y el Tribunal Supremo de Puerto Rico les dijo, es verdad, no te las pueden quitar. Porque esto no es un asunto nuevo, ¿verdad? Este tema de la discusión de escolta ha sido un tema que se ha discutido por muchos años. Y cualquier aprobación tiene que ser de manera prospectiva. Ahora, la del delito, yo entiendo que tiene un peso tan grande en el interés público que puede hacerse de manera inmediata. El Departamento de Justicia había hecho unas recomendaciones al proyecto de ley para que se atendieran y obviamente poder llevar una medida sólida. No se atendieron en ese proceso legislativo. Por eso yo como gobernadora radiqué una medida para que se le eliminen las escoltas a todos los candidatos a la gobernación, a todos los candidatos a comisionados residentes en el proceso electoral, que aunque usted no lo crea, es mucha cantidad y por varios tiempos. Segundo, a cualquier funcionario que tenga derecho a escolta, que se le encuentre culpable de un delito grave o menos grave, la va a perder, ¿verdad? Y nosotros no descartamos que se le incluya, ¿verdad?, como parte de esa discusión, la eliminación de las escoltas de manera prospectiva, como es. Pero reconoce que obviamente su decisión de vetar el proyecto cayó como un balde de agua fría en muchos de sus correligionarios. Yo creo que lo que pasa es que una cosa es lo que se quiere hacer y otra cosa es cómo lo ejecutan, ¿verdad? Y yo como gobernadora tengo una responsabilidad de hacer las cosas bien y evaluar las medidas. Y si hubo unas recomendaciones, ¿verdad?, legales que debían estar incluidas ahí y la medida no era clara, las tengo que hacer, por eso radiqué el proyecto. Así que si de verdad hay esa intención de eliminar ese derecho, el proyecto está radicado para que lo atiendan en esta sesión que comienza ahora en enero. Han habido 3 papeletas plebiscitarias. ¿En su administración surgirá o se discutirá o se escribirá un proyecto para atender este asunto? Oye, pero tú estás empezando el año con el dedo en la llaga. Hay que preguntarlo. Bueno, pues muy bien. Nosotros no descartamos eso. Es parte de las discusiones que hemos tenido en la capital federal, parte de las discusiones que estamos teniendo en términos de estrategia. Ahora, en el mes de marzo, nosotros volvemos a la capital federal, ¿verdad?, para exigir esa igualdad como parte de una disposición de ley que vamos a estar viendo en el Día de la Igualdad, el Día de la Ciudadanía Americana, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico se moviliza sobre esto. Así que no lo puedo descartar. La pregunta es cuándo va a ser. ¿Cuándo va a ser? Pero va. No lo voy a descartar en este momento. Se dice que dentro del partido, se dice no, hasta lo han verbalizado, se discute su viabilidad como candidata para el 2028. Jennifer, la viabilidad mía me la discutieron en una primaria, cuando me decían que una mujer embarazada no podía correr a la gobernación, cuando dijeron que nadie nunca había retado a un gobernador incumbente. Así que yo estoy bien consciente. ¿Con quién yo conté en esa primaria? Yo conté con 3 representantes y con 6 alcaldes. Y el pueblo fue el que me dio el poder para yo ganarle una primaria a un gobernador incumbente y posteriormente convertirme en gobernador en noviembre, cargando y empujando a tener 2/3 partes en la Cámara y 2/3 partes en el Senado, porque hice una campaña de voto íntegro pidiéndole al electorado que me diera las herramientas para poder ejecutar ese plan. Claro, ¿quiénes son los que están en esas posiciones? Los mismos que estuvieron en contra mía antes. Así que yo esas cosas las escucho. Yo no he perdido una sola elección. Nunca. Y si Dios y la Virgen así lo permiten, voy a estar haciendo el trabajo que el pueblo de Puerto Rico quiere. Y en el 2028 va a ser la candidata. Esta silla la quiere todo el mundo. Yo estoy bien clara de eso. Pero para esto hay que trabajar y hay que demostrarle al pueblo que se puede trabajar y que se puede lograr cambios. Es lo que yo estoy haciendo. Yo soy la única candidata a la gobernación que me han querido medir en los primeros 3 meses de gobierno.
¿Y por Soy qué? la- ¿Y por qué? No, pues, yo creo que hay muchas razones para eso. La primera yo te diría que tú tienes una oposición política que está mordida todavía, de que esperaban y tuvieron la impresión de que iban a ganar una elección y se quedaron con la carabina al hombro, ¿verdad? Y entonces piensan, ¿verdad? Pues tenemos que minar la credibilidad de la gobernadora. Yo tuve una manifestación al primer día de juramentar. Así que técnicamente a mí me fiscalizan todos los días, se oponen todos los días. A mí me pidieron la renuncia el primer día de mi juramentación, ¿verdad? Y eso denota una estrategia política de desestabilización por parte de algunos sectores. A mí eso no me mella. Yo estoy enfocada en lo que tengo que hacer y yo siempre he mostrado resultados. Lo hice en Washington con la mayor cantidad de fondos federales aprobados en la historia y lo voy a hacer como gobernadora, cumpliendo con lo que prometí, la cancelación de Luma, resolviendo el problema de situación energética en Puerto Rico, bajándole las contribuciones a la gente. Así que faltan 3 años, ¿verdad? Y yo le voy a demostrar al pueblo de Puerto Rico que lo que yo digo, yo lo hago, como lo he hecho en toda mi carrera, como legisladora, como comisionada residente. Que peleen lo que quieran, que digan lo que quieran, Que las reten en que me primarias. reten en primaria. Yo estoy ready para lo que venga. Estoy organizada, tengo un comité político, mis recaudos sobrepasan los de cualquier candidato y eso te habla que tengo una estructura, ¿verdad? Y que hay gente que respalda mi candidatura. Y yo creo que para más importante que pensar en mí, yo tengo que funcionar para el pueblo. El pueblo fue el que me dio a mí este poder. Y el pueblo fue el que decidió que yo rompiera la historia literalmente ganándole a un gobernador incumbente. Los puestos no son de los políticos, los puestos son de la gente. Así que yo poder tener muchos políticos buscando la silla, muchos políticos peleando, no sé, porque soy mujer, porque no los atrevieron a correr y porque están buscando, como dicen por ahí, buscándole la vuelta a esto. Pero yo confío en el pueblo de Puerto Rico. La gente sabe que yo lo que lo digo lo hago y hablo de frente, no me tengo que esconder para decir las cosas. Ni ando con estrategias, ni con fabulaciones. A mí me gustan las cosas con claridad. Yo soy una mujer que cree mucho en Dios. Dios ha obrado tantos milagros en mí. Mi familia, mis hijos, el ser la primera mujer comisionada residente, segunda mujer presidenta de la Cámara, hoy segunda mujer gobernadora electa, con un mandato contundente. Mientras hay ese ruido, yo estoy enfocada en trabajar. Gobernadora, gracias. No, gracias a ti. Gracias. Feliz 2026. Feliz 2026 y al pueblo de Puerto Rico, que este sea un año de salud, de amor, que lo puedan compartir en familia y yo estoy convencida que vamos a echar todos para adelante.